La inflación ha disminuido significativamente en los últimos 2 años. Los precios totales del PCE aumentaron un 2,1% en los 12 meses que terminaron en septiembre, excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía. Los precios del PCE básico aumentaron un 2,7%. En general, la inflación se ha acercado mucho más a nuestra meta a largo plazo del 2%. Pero la inflación básica sigue siendo algo elevada. Las expectativas de inflación a largo plazo parecen permanecer bien ancladas, como se refleja en una amplia gama de encuestas a hogares, empresas, pronósticos, así como en medidas de los mercados financieros. Nuestras acciones de política monetaria están guiadas por nuestro mandato dual de promover el máximo empleo y precios estables para el pueblo estadounidense. Vemos que los riesgos para lograr nuestros objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados, y estamos atentos a los riesgos de ambos lados de nuestro mandato. En la reunión de hoy, el comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un 1/4 punto porcentual, del 4,5% al 4,34%. Esta recalibración adicional de nuestra postura de política ayudará a mantener la fortaleza de la economía y del mercado laboral y continuará permitiendo un progreso adicional en la inflación a medida que avanzamos hacia una postura más neutral con el tiempo. Sabemos que reducir la restricción de la política demasiado rápido podría obstaculizar el progreso en la inflación. Al mismo tiempo, reducir la restricción de la política demasiado lentamente podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. Al considerar ajustar la tasa de fondos federales, el comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la perspectiva en evolución y el equilibrio de riesgos. No estamos en ningún curso preestablecido. Continuaremos tomando nuestras decisiones reunión por reunión. A medida que la economía evoluciona, la política monetaria se ajustará para promover mejor nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Si la economía sigue siendo fuerte y la inflación no se mueve de manera sostenible hacia el 2%, podemos reducir la restricción de la política más lentamente. Si el mercado laboral se debilitara inesperadamente o la inflación cayera más rápido de lo anticipado, podríamos actuar más rápidamente. La política está bien posicionada para enfrentar los riesgos y las incertidumbres que enfrentamos en la búsqueda de ambos lados de nuestro mandato dual. La Fed ha sido asignada 2 objetivos para la política monetaria: máximo empleo y precios estables. Seguimos comprometidos a apoyar el máximo empleo, llevando la inflación de manera sostenible a nuestra meta del 2% y manteniendo las expectativas de inflación a largo plazo bien ancladas. Nuestro éxito en cumplir con estos objetivos es importante para todos los estadounidenses. Entendemos que nuestras acciones afectan a comunidades, familias y empresas en todo el país. Todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública. Nosotros en la Fed haremos todo lo posible para lograr nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Gracias. Espero con interés nuestra discusión. Gracias. Dada la expectativa de que el resultado de las elecciones producirá políticas que impactarán significativamente la economía de EU el próximo año, ¿cómo están teniendo esto en cuenta para las decisiones futuras, incluida potencialmente la próxima en diciembre? ¿Y pueden darnos una idea de cuán proactiva o reactiva está preparada la Fed para hacer antecambios en las políticas económicas con la próxima administración? Déjame decir que a corto plazo, las elecciones no tendrán efectos en nuestras decisiones de política. Como saben, muchas cosas afectan la economía y cualquiera que elabore pronósticos en su trabajo les dirá que la economía es bastante difícil de prever más allá del muy corto plazo. Aquí, no sabemos cuál será el momento y la sustancia de cualquier cambio de política. Por lo tanto, no sabemos cuáles serían los efectos en la economía. Específicamente, si esas políticas importarían y en qué medida para el logro de nuestras variables objetivo, máximo empleo y estabilidad de precios. No adivinamos, no especulamos y no asumimos. Ahora, en principio,
Es posible que las políticas de cualquier administración o las políticas implementadas por el Congreso puedan tener efectos económicos que con el tiempo importarían para nuestra búsqueda de los objetivos de nuestro mandato dual. Así que, junto con innumerables otros factores, las previsiones de esos efectos económicos se incluirían en nuestros modelos de la economía y se tendrían en cuenta a través de ese canal. Presidente Powell, Nick de The Wall Street Journal. Hace aproximadamente un año, cuando el bono del Tesoro a 10 años coqueteaba con el 5% y las tasas hipotecarias estaban cerca del 8%, usted señaló cómo los costos de endeudamiento más altos, si se mantenían, podrían pesar sobre la actividad económica. Dado que ha dicho que cree que la política es restrictiva y que la Fed ahora está reduciendo esa restricción, los riesgos de crecimiento presentados por los rendimientos de los tesoros de hoy son diferentes de aquellos que identificó hace un año cuando la inflación aún estaba significativamente por encima de su objetivo. Solo diría esto. Hemos observado el aumento en las tasas de bonos y no están ni cerca de donde estaban hace un año. Las tasas de bonos están muy por debajo de ese. Creo que son cosas como, claramente, los riesgos geopolíticos en todo el mundo están elevados y de manera igualmente clara, han tenido relativamente poco efecto en la economía de Estados Unidos. Ahora eso puede cambiar a través del precio del petróleo o de otra manera. Pero la gente habla de eso como, ya sabes, algo que está en el horizonte todo el tiempo. Pero ya sabes, en última instancia, si miras la economía de Estados Unidos, su desempeño ha sido muy bueno, y eso es lo que escuchamos de los empresarios. Y la expectativa es que eso continuará. Si acaso la gente siente que el próximo año, he escuchado esto de varias personas, que el próximo año podría ser incluso más fuerte que este año. Andrew. Hola, soy Andrew del Washington Post. Solo quería hacer un seguimiento de la discusión anterior sobre la política fiscal. Tus predecesores Greenspan y Volcker hablaron enérgicamente cuando pensaron que los déficits presupuestarios ponían en peligro la estabilidad económica o financiera. Harás eso también y ahora estamos en un período de pleno empleo. Tenemos grandes déficits presupuestarios y deuda en niveles históricos. Históricos altos y en aumento. ¿Es eso algo de lo que hablarías en contra? Así que, ya sabes, he dicho muchas veces ni más ni menos que lo que han dicho los predecesores que mencionaste. Y lo que eso significa es que la trayectoria fiscal del gobierno federal de Estados Unidos, la política fiscal está en un camino insostenible. El nivel de nuestra deuda en relación con la economía no es insostenible. El camino es insostenible. Y vemos eso en, ya sabes, tienes un déficit muy grande en tu pleno empleo y se espera que continúe. Así que es importante que, ya sabes, eso se aborde. Es en última instancia una amenaza para la economía. Ahora puedo decir que no tengo supervisión. No tenemos supervisión sobre la política fiscal. Lo he dicho en muchas ocasiones. Lo acabo de decir de nuevo. Gracias. Supongo que la otra pregunta es, para hacer un seguimiento de la pregunta de Victoria, ¿crees que el presidente tiene el poder de despedirte o degradarte y ha determinado la Reserva Federal la legalidad de que un presidente degrade a voluntad a cualquiera de los otros gobernadores con posiciones de liderazgo? No permitido bajo la ley. ¿No qué? No permitido bajo la ley. Courtney Brown de Axios. En respuesta a la pregunta de Howard, dijiste que no era un momento ideal para dar orientación futura debido a las incertidumbres económicas. ¿Puedes detallar cuáles son algunas de esas incertidumbres y si incluye algunas de las propuestas que el presidente electo ha presentado en la campaña? Tarifas, por ejemplo. No me refería en absoluto a las políticas de la nueva administración, ni lo haré hoy. Lo que estoy diciendo es que, a medida que miramos hacia adelante, sabemos, porque mencioné esto en mi declaración, que los riesgos son de dos lados. Supongo que debería comenzar diciendo que pensamos que la economía y pensamos que nuestra política están ambas en un lugar muy bueno. Un lugar muy bueno. Pero a medida que miras hacia adelante, te preguntas, ¿cuáles son los riesgos? Y un riesgo es que nos movamos demasiado rápido
y nos encontremos habiendo movido demasiado rápido y la inflación regrese y perdamos nuestra oportunidad de llevar la inflación de vuelta al 2%. Así que tenemos que evitar ese riesgo. Y para evitar ese riesgo, eso significa que quieres moverte con cuidado. El otro riesgo es que nos movamos demasiado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo más contenido interesante contigo. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.